están puntualmente las 19 aquí en Unicanal y vamos a hablar, por supuesto, sin vueltas a partir de este momento y hasta las 20. Una temperatura relativamente agradable, 19 grados, el sol que se escondió y eso va a permitir de que la noche sea templada. Hoy, querido Felipe Boroso, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va, Toto? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ese blanco de libertad me inspira a muchas cosas hoy. Blanco de libertad, en realidad es la parte que le falta a la negra por la remera Olimpia, ¿no? La completa con usted, señor. ¿Cómo está Mariana Pineda? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás, Toto? Todo tranquilo, sí. Sí, quería saber, ¿a qué te inspira la remera? ¿De quién? La camisa blanca. A La Paz. Ah, muy bien. Sí, a La Paz. Está bien. A La Paz. Sí, estoy haciendo esos juegos dinámicos a ver cómo está parte del equipo. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, ¿Todo muy bien? Toto, muy bien. Usted trajo el negro que no tiene el Felipe en Exacto, la yo camisa. traje el negro y blanco y antes de salir me dijeron, ¿qué haces, Pancherita? Ah. Uf, Está entrando fuerte, ¿sí? Estamos... Sí. Pero bueno, ya pasamos, es el lo que ombligo, tenemos. ya pasamos el ombligo de la semana para entrar al jueves. A partir de ahora, hoy estamos jueves, ahora sí. Previernes. Pedro, ¿cómo estás? Todo bien, todo Bien, bien. Ahí todo muy bien, estamos qué elegante. prestos ahí para este tema tan importante. Bueno, cada vez que elegimos un tema para el programa tratamos de abordar distintas aristas. Ajá. Y muchas veces tenemos un tema con varios puntos de vista y muchas veces tenemos varios temas con un punto de vista. Pero muy pocas veces podemos coincidir que hay un tema que es un mundo de posibilidades y ese sin duda ese es el tema del Instituto de Previsión Social porque tiene un sinfín de situaciones que se van desarrollando a lo largo de su existencia misma. Hace una semana hablábamos de la modificación en la Carta Orgánica, días después... Una ley la Carta Orgánica todavía no se Claro, la modificó. ley para modificar ciertos artículos de esa Carta Orgánica, a partir de ahí ver la posibilidad de la transformación total. ¿Sí? Bueno, hoy ya hay otras novedades, Pedro, que tienen que ver un poco con los insumos del Instituto de Previsión Claro. Social a raíz de una queja, una manifestación de cierto grupo de asegurados. Claro, si son los pacientes de cáncer, ¿no? Que de acuerdo a lo que incluso conversamos con la gente del Instituto de Previsión, son los que llevan justamente el mayor presupuesto de lo que es la previsional o del sistema de salud. Pero obviamente son asegurados y tienen el derecho a eso. Ahora, el tema es qué pasa con ellos. Porque para esta gente, si le dejas de proveer uno de estos, es una cuestión de vida y muerte. Y sobre eso también se quiere hablar. Claro, y la gran pregunta es, ¿el IPS está con un stock quebrado, está desabastecido? ¿Qué ocurre con los medicamentos que están dentro de la previsional? Es lo que vamos a comenzar a debatir, cómo se siente también el asegurado. Está con nosotros el doctor Antonio Rodríguez, que es gerente administrativo y de logística del Instituto de Previsión Social. Armando Rodríguez, perdón. Sí. Estoy medio chicato de la vista ya. Tengo que pasar por oftalmología del oftalmología instituto, IPS. así con el doctor Ah, Reyes, tengo que óptica pasar que es ahí, muy buena. en el edificio. La pregunta que se hace la gente, ¿hay medicamentos en el IPS? ¿Están con el stock quebrado? ¿Están desabastecidos en el Instituto de Previsión Social? Bueno, ante todo, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Nosotros en el Instituto de Previsión Social, en este momento, con un informe que yo tengo al cierre del día de hoy, tenemos 82% de los medicamentos en parque. ¿Qué significa eso? De que tenemos, a la fecha tenemos 377 medicamentos de los 462 que componen el ítem del Vademécum institucional aprobado por el Consejo. O sea que, lejos de estar quebrado, yo creo que estamos en un momento no óptimo, pero sí muy superior a lo que fue a inicios de este año, que estábamos por debajo de 300 artículos, con un stock que estaba resentido por las licitaciones que no se adjudicaron, que empezaron el año pasado en octubre y recién se adjudicaron ahora entre junio, julio y agosto, ¿verdad? Doctor, Lo que permitió probablemente ingresar- esos medicamentos que faltan son aquellos vitales para los enfermos con cáncer, es por eso que seguramente se están manifestando ellos en este momento. Bueno, no conozco un poco la manifestación, pero nosotros tenemos una licitación que es la número 2 del 2016, que fue adjudicada ahora en julio, que contiene 61 productos que son los medicamentos, diríamos, para pacientes con tratamiento oncológico, ¿verdad? Esos medicamentos se están recibiendo en el parque y van a terminar de recibirse en el parque para el 30 de septiembre, en donde vamos a tener prácticamente ya el stock completo de medicamentos, tanto oncológicos como Claro. también los, diríamos, los genéricos. Doctor, ¿no? la adquisición de estos medicamentos, ¿cómo se hizo? ¿Se un proceso normal o se tuvo que recurrir a un mecanismo de urgencia? No, estas licitaciones que yo señalo son todas licitaciones que se iniciaron el año pasado, entre octubre y noviembre. Lamentablemente se demoraron muchísimo, casi 6 meses, ¿verdad? Por los reclamos, las preguntas, los cuestionamientos que hace la industria, normalmente eso lo hace, ¿verdad? Y luego pasó por el proceso de evaluación y adjudicación. Sí, un proceso rápido fue el que se hizo para otros tipos de medicamentos, pero que no son de
de este grupo, que se hacen por un mecanismo también previsto por la Ley de Contrataciones Públicas, que es un proceso abreviado, donde la diferencia es en que se invita a las empresas para que participen del proceso y no se hace la publicación esperando que la gente se adhiera al mismo, ¿verdad? Pero en líneas generales nosotros tenemos esos medicamentos hoy día en el parque, ¿no? Está con nosotros el doctor Rubén Lisboa, también él es asesor jurídico del Frente Sindical y Social, que aglutina, doctor, a quienes dentro de los que acuden al Instituto de Previsión Social. Aglutina a sindicatos cuyos integrantes son asegurados del Instituto de Previsión Social y aglutina también a gente que no están dentro de los sindicatos pero están asegurados y también a jubilados del Instituto de Previsión Social. Es decir, todo el grupo de gente que hoy tiene un vínculo con el Instituto de Previsión Social. De esas personas que representa este frente o la asesoría jurídica también que tiene usted, ¿cuál es la postura o cuál es el reclamo general de estas personas acerca de los medicamentos y los insumos dentro del Instituto de Previsión? Bueno, este frente tiene una mirada bastante diferente a lo que tendrían otros. Es decir, para nosotros la mirada es el ser humano. No es otra cosa más que el ser humano. Todas estas cuestiones financieras y todo este cúmulo de burocracia que existen atentan precisamente contra el bienestar de los seres humanos, ¿verdad? Y en este sentido, para nosotros es una situación bastante sui generis hoy lo que pasa en Previsión Social. Primero, el Estado paraguayo hace 74 años que no aporta al Instituto de Previsión Social. Sin embargo, nombra autoridades, toma decisiones, modifica leyes, hace todo. Y los verdaderos dueños, que son ustedes, los aportantes, los jubilados, están fuera, totalmente fuera. Te dirán que son sus representantes los que están ahí, pero también el Poder Ejecutivo es el que nombra. Es decir, hoy la gran masa de asegurados y la gran masa de jubilados están fuera. Sí, y unos burócratas que nombra el Poder Ejecutivo, que hoy para nosotros no representan absolutamente ninguna legitimidad ni ninguna legalidad por esa deuda que hoy representa casi 500 millones de dólares, lo que precisamente hace muy dificultosa el manejo del Instituto de Previsión Social, es lo que estamos reclamando. Doctor, haciendo un resumen, ustedes consideran que a partir de esa administración, de esa presencia del Estado que está debiendo pero al mismo tiempo designa a las autoridades y que hace cambios, propone cambios, es la actual situación del Instituto de Previsión Social. O sea, no refleja las necesidades. Es una situación totalmente irregular, totalmente irregular. Para nosotros es una situación totalmente irregular porque yo no estimo que ninguno de ustedes le llevarían a administrar su casa a alguien que le está debiendo 500 millones de dólares. Imagino, era por ahí. A veces suceden los fenómenos. Yo si me debe 5 millones de guaraníes no le... Bueno, no le... sin embargo, ellos están administrando, están promulgando leyes que atentan contra la estabilidad del propio Instituto de Previsión Social, violentando la Carta Orgánica. Recientemente, este frente hizo una denuncia penal contra las autoridades, que para nosotros son espurias, ¿verdad? Contra las autoridades por haber comprado bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo y del Banco Nacional de Fomento. En la Carta Orgánica del IPS, en su artículo 27, dice claramente que el IPS no puede hacer ninguna negociación financiera con el Estado, con los entes descentralizados y con los municipios. La Agencia Financiera de Desarrollo es un ente descentralizado. El Banco Nacional de Fomento es un ente descentralizado. Seguramente argumentarán que hay que aplicar los fondos para que sea sustentable la caja. Perfecto, pero hay que modificar la carta. Ahora, claro, es una cuestión ahí de una pelea que se está dando ahí en el IPS con respecto a eso. Ahora, el tema es, estamos preocupados nosotros con el caso de los enfermos oncológicos. A eso por supuesto. queremos... Para nosotros también es una gran preocupación porque, como dije al principio, para nosotros el foco es el ser humano. Ya. No hay otro. Para nosotros... ¿Están tomando ya algunas medidas legales? Nosotros se están acercando muchas personas a hacer sus denuncias y vamos a ir acumulando todas las denuncias para hacer precisamente un reclamo a las llamadas autoridades del IPS, ¿verdad? Porque como todos sabemos, la seguridad social es un derecho humano de segunda generación, ¿verdad? Entonces acá se están violentando los derechos humanos
porque el Estado paraguayo, que tomó una atribución que no le corresponde, está representando al único que puede violar los derechos humanos, que es el Estado. Y en este caso está violentando los derechos humanos de los enfermos oncológicos. En este caso, doctor, ¿es un reclamo el que hacen o ya es una acción jurídica? Nosotros ya hicimos una acción jurídica. Hemos presentado a la Fiscalía la denuncia penal contra personas innominadas. ¿Por qué hicimos contra personas innominadas? Y por el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque nosotros no sabemos quiénes aceptaron en esa sesión la compra de los bonos, quiénes estuvieron ausentes y quiénes aceptaron eso. Entonces, en el transcurso de la investigación se van a ir conociendo quiénes fueron los que en el caso particular de enfermos oncológicos o de otras áreas que tienen esta falencia y dicen no tenemos los medicamentos y el tratamiento se hace imposible para nosotros, ¿hay alguna medida jurídica que ellos puedan tomar para revertir esta situación si es que existe? Aunque aquí nos están diciendo que en el stock están los medicamentos, ¿verdad? La medida es el amparo. La medida del amparo, tienen que pedir un amparo para que el Instituto de Provisión Social les provea los medicamentos correspondientes para las necesidades que en este momento están teniendo. Porque el enfermo oncológico no es un enfermo que puede esperar 60 días, 90 días, es ahora, es en el momento. Ahora, si no lo hace... Una consulta, digamos, el amparo es una medida judicial que cualquier ciudadano puede tomar en cualquier otra situación. Ahora, me gustaría consultarle al doctor, el enfermo o el paciente oncológico de IPS necesita recurrir a un amparo para acceder al tratamiento. O sea, estamos llegando a un extremo donde yo tengo que judicializar el caso realmente para poder acceder a medicamentos que son vitales literalmente para cada uno de ellos. No, absolutamente no es necesario. Nosotros tenemos registrados 6.000 personas que tienen enfermedades oncológicas. En todo, diríamos... ¿Eso es a nivel país? A nivel país. 6.000 personas a nivel país que están registradas con tratamiento oncológico, ¿verdad? Que retiran sus drogas y su medicamento y si hacen su sesión de diálisis conforme a resolución emitida por la Gerencia de Salud donde se les autoriza a retirar esos medicamentos. Y hoy llega el paciente 6001. ¿Tiene también forma de acceder? Es decir, no está al tope, digamos. Doctor, o sea, esta es una enfermedad que ustedes saben que se puede presentar en cualquier estadio, etapa de la vida, entonces uno puede decir, esto va a llegar a 1.500 el año próximo, ¿verdad? Entonces nosotros, en este momento en el IPS está haciendo todos los tratamientos, las personas lo hacen su tratamiento, sea, diríamos, a través de mecanismo de infusión, o sea que a través de las internaciones que tienen durante unas horas para hacerse su quimioterapia o reciben el medicamento oral, lo hacen en el IPS o también lo pueden hacer en los centros médicos privados retirando la droga para realizar ese tratamiento. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en este momento con las drogas más utilizadas para el tratamiento oncológico. Las acciones legales que también recibimos provienen de personas que no son asegurados del IPS, que un juez ordena al IPS que tiene que tratarle o darle un medicamento de tal o cual naturaleza, ¿verdad? Pero las personas que están aseguradas al IPS, que tienen ya el régimen de seguro cubierto, que requiere una carencia de unos meses de antigüedad, pueden recibir el tratamiento en los establecimientos que están diseñados para tal efecto. Hay mucho más todavía de lo que vamos a hablar de este tema porque vamos a ir profundizando detalle por detalle. También tener el número si el IPS está hoy en esta situación de abastecimiento solamente de manera momentánea, si esto es permanente, si hay una proyección de cubrir el 100% también, Pedro. Viste que vamos a la pausa. Después de la pausa, ¿qué implica en cuanto a gasto estos 6.000 asegurados? ¿No? Claro, ¿cuánto le cuesta al IPS? Estas 6.000 personas. Bueno, a la pausa ya. Jueves de Sin Vueltas aquí por Unicanal. Estamos llegando ya a la primera media hora, ¿verdad? De las 19. Los primeros 20 minutos. 20. Sí, señor, los primeros 20 minutos. Tengo que poner la visera. Te voy a recomendar una buena auspiciación. Sí, parece que ya te querés ir, Toto. No, estoy mirando. Me encandila nomás tu sonrisa, por eso tengo que taparme para mirar. Bueno, por Dios. Doctor Armando, preguntaba Pedro hace un instante si hay un número del costo de los tratamientos o el global de estas 6.000 personas que tienen tratamiento oncológico en IPS. Sí, el total de gastos en medicamentos solamente, no hablamos de la parte de internación, los cuidados comunitarios, en medicamentos solamente de los pacientes oncológicos orillan cerca de 10 millones, entre 10 y 12 millones de dólares al año.
En total, la suma de todo lo que es catastrófico, no lo llamamos que es oncológico, diabético, compañía, lleva entre el 40 y el 45% del total del presupuesto de medicamentos, lo que representa cifras más o menos entre 350 a 370 mil millones de guaraníes año en la compra de medicamentos. ¿Por cuánto? De un total de 840 mil millones de presupuesto, ¿no? ¿Por cuántos millones de dólares, de guaraníes o lo que fuere el IPS compra o saca a préstamo del Ministerio de Salud, doctor? Bueno, el préstamo con el Ministerio de Salud tiene un mecanismo de compensación que efectivamente no te puedo decir el valor exacto porque no pagamos, porque una vez que entra el producto se devuelve o también compensamos con otro servicio con el Ministerio de Salud. Pero básicamente en los casos en que para que esté desabastecido en un medicamento, tal sea para esta enfermedad catastrófica, o sea el suero simplemente para la internación de las personas, del Ministerio de Salud tiene la gentileza de proveernos esos medicamentos y a la próxima compra nosotros devolvemos esos medicamentos. Doctor Realmente Rodríguez, el mecanismo es de compensación, no es de pago. Doctor Rodríguez, Sí. yo quiero ir un poquito al fondo de la cuestión, ¿verdad? Porque uno que sigue un poco estas cosas, hace muchas décadas, ¿verdad? Que siempre se escucha cada tanto problemas de insumo, problemas de medicamentos. Alguna vez ustedes hicieron un stop, dijeron, y vamos a evaluar nuestro sistema de compra, algo para que nos falte más, como para que los asegurados tengamos siempre, no surja más ningún tipo de problema. ¿No hay algo a gustar ahí? Algo. Bueno, de hecho de que estoy de acuerdo contigo que ahí todo se puede mejorar Claro, y por ajustar. eso. Ahora, el mecanismo de compra no lo podemos evitar porque es una cuestión legal. Toda la administración pública está sometida a la ley de contrataciones públicas, es la 2051, porque es una cuestión de ley, ¿no? Sin embargo, creo que sí nosotros donde podemos ajustar son en dos aspectos. La primera es en la cadena de recepción y en la cadena de distribución de los productos, ¿verdad? Nosotros tenemos todavía un mecanismo que tenemos que mejorar porque viene de años anteriores o de décadas anteriores inclusive, donde todos los productos se reciben en parques, se recepcionan, se tienen esto y luego se le entrega a las farmacias. Probablemente ese mecanismo pueda tender hacia unas entregas descentralizadas, lo que represente que le llegue más rápido, de forma más oportuna, no solamente al Hospital Central, sino que aquellos establecimientos que están de aquí a 400 kilómetros, por ejemplo, que probablemente sufren más que el Hospital Central porque la demora en la recepción de los medicamentos es mayor. Todo sale del Hospital Central. Exactamente, bueno, no, del parque que está ahí al lado del Hospital Central. Y el otro punto en donde yo creo que hay un margen de mejora bastante importante es en el control de la entrega de los medicamentos. Okay. ¿Por qué? Porque tanto más se compre, más rápido se compre, si la conducta tanto del asegurado como del médico no tiende hacia un mecanismo de control de ejercer la medicina para conocer la real necesidad en cuanto a la patología del individuo, ¿verdad? Y se le entrega nada más que el medicamento porque viene a buscar su receta, es difícil que lleguemos a un stock del 100% ideal. ¿A qué me refiero? Que el individuo asegurado del IPS está acostumbrado a buscar su medicamento, no tanto a realizar la consulta. Claro. Y del otro lado, el sector médico también, diríamos, está un poco atado a eso de que prescribe el medicamento y terminó, parecería ser la función médica. Entonces, esa combinación entre la entrega desmedida de medicamentos más esta cadena de abastecimiento, yo creo que puede llevar a una mejora en la cantidad de así productos. como hay asegurados de favor, o por lo menos es el término que se utiliza, también hay recetas de favor. O sea, hay un control sobre la fuga de medicamentos de aquella que va o aquel asegurado que va y dice, recetame a doctor tal medicamento porque es el que toma mi mamá y no puedo comprar en la farmacia. Y mira que yo creo que puede existir eso, ¿verdad? Porque hasta ahora nosotros todavía no pudimos tener un control más férreo en la entrega de medicamentos porque uno lo retira con cédula de identidad. A ese efecto nosotros hemos empezado un proceso de empadronamiento de las personas, que a la fecha llegamos cerca de 2.000 personas ya empadronadas digitalmente. Lo que se llama control biométrico. El control biométrico para que se retire el medicamento. ¿Cómo funciona eso, doctor? Y eso funciona de una manera sencilla. Las personas que van al Hospital Central, porque hoy tenemos en el Hospital Central y en la caja habilitados los puestos de empadronamiento, uno se empadrona con su cédula de identidad y la huella. Una vez que está registrado, el medicamento lo podrá retirar con pasar de vuelta la huella en cualquier farmacia del IPS, ¿verdad? Lo que va a asegurar que sea el individuo que está tratado, que está medicado, el que retire el medicamento. Ese proceso está en calibración, está calibrado, funcionando perfectamente, porque hay gente que dice, yo voy
al IPS y no me reconoce reconoce la huella. De Siempre seguro cuando tendrán está ustedes, internado, doctor Lisboa, ¿verdad? también gente que dice no me reconoce la... Está empezando recién, vamos a ser sinceros. Esto empezó este año, entre enero y febrero se empezó con los pacientes oncológicos justamente de este grupo de 6.000 y ahora se está extendiendo a otras personas. Lo que hay que aclarar es que... Eso es ambulatorio, doctor, imagino. La persona Sí. que está... ¿Y cómo se hace con el que está internado? ¿Tiene que registrarle también a su familiar para que pueda retirar? Y nosotros tenemos un mecanismo de autorización que otorga la persona el autorizado, es el que se empadrona. Entonces sabemos que esta persona está retirando a nombre de una u otra persona. Claro, pero uno ya le tiene que registrar ahora por si acaso, o una vez que está internado tiene que hacer todo ese proceso ahí. ¿Es muy burocrático o no? Miren que el proceso de empadronamiento recién empieza. Esto todavía no es una traba para el retiro del Todavía no medicamento. es para decir, exigente. No es exigencia. Pero sí queremos llegar a esto. Porque hay un grupo de gente que ya está empadronada, que son los jubilados, que hay mucha gente que va a la caja a retirar sus haberes y compañía. Los funcionarios, los 16.000 funcionarios de IPS también están registrados con su huella. O sea, ¿cuándo decís, sumando doctor, tenemos una buena cantidad ya. ¿Cuándo decís que podría estar funcionando esto 100% y que reconozca la huella de los asegurados para que puedan Y retirar sus medicamentos? yo creo que este trabajo va a llevar todo este año aún. Y probablemente en el primer trimestre del año que viene ya empecemos a realizar ese control y también la identificación mediante la huella, la comprobación de derechos que se conoce en el IPS, pasando la huella digital nada más, sea para la consulta, para el retiro de medicamento, para hacer una imagen, para lo que fuera. ¿Cuál es la inversión que hizo el IPS para este sistema? Esa inversión es muy baja, Sí, ya. es muy baja Ok. porque estos dispositivos de detectores de huella hoy día cuestan 5 o 8 dólares y están relacionados a una base de datos que ya tiene Ya IPS, tiene eso. ¿verdad? Entonces eso es muy bajo costo. Doctor Lisboa, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo ven este control que se está realizando? ¿Confía todavía el asegurado o ve que hay medicamentos que se están fugando de las manos de...? Bueno, en primer lugar, creo que muy interesante todos los datos que está dando el doctor, porque, vuelvo a repetir, es una situación sui generis. Resulta ser que el Estado es el que nombra las autoridades y todo esto que se está comprando, todo este presupuesto es con los recursos del asegurado y del aportante patronal. El Estado está ausente, pero sin embargo es el Estado que tiene mayor presencia política. Ustedes son asegurados y el Estado no aporta el 1,5% que tiene que aportar por cada trabajador hace 74 años. Y estos datos que está suministrando el doctor es única y exclusivamente con el recurso del asegurado y del aporte patronal. El aporte del Estado está ausente, pero sin embargo hablan como si fuera que el Instituto de Previsión Social sea parte del Estado, siendo que hoy su estructura no tiene nada que, su estructura y su mantención no tiene nada que ver con el Estado. Por eso es que es muy raro conversar con la buena voluntad que tiene el doctor acá de venir a expresar todos estos datos y a mostrarnos. En realidad, el Estado no tiene nada que mostrar acá. El Estado está usurpando un ¿Y qué ¿Cuál es el hacen, plan qué de hacen amigo? mientras los asegurados? se le reclama. ¿Esperan a que no, quede en manos del IPS? se está reclamando permanentemente. Lo que pasa es que la estructura del Estado es gigantesca. Claro, pero ¿qué números manejan? Hay números, Hay los 500. asegurados dicen, se están fugando 50.000 aspirinas, 200 Novalgina. ¿Qué hacen? Como un asegurado, si no tiene el control lo tiene el Estado. El control, el Estado Bueno, nombra a los miembros del Doctor Lisboa, Consejo. Doctor, Sí, ¿cuál? por eso, entonces, ¿qué proponen? Ya no Proponemos escribió lo que lo mal que está según usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponen en positivo? lo que proponemos es que los verdaderos dueños del IPS intervengan directamente en la ¿De qué administración. manera, ¿De qué doctor? forma? Hoy, ¿De qué forma? hoy legalmente elegir, es imposible. ¿Qué elegir se las haría? autoridades por vía votación directa, por ejemplo. Por vía votación directa. Hacer Los- cargos electivos para la... Y eso proponía la Claro, otra. de los asegurados. Claro, que los asegurados voten y elijan... elijan sus autoridades. ¿Por qué no puede elegir un asegurado sus autoridades? ¿Por qué un jubilado no puede elegir sus autoridades? Que lo represente. ¿Y quién Pero pagaría él- las elecciones? ¿Cómo? Y está el Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, pagaría el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo? Las elecciones. Pagarían los que no son asegurados del IPS en ese caso. Y el Tribunal Superior de En realidad, Justicia cualquier- O sea, Electoral cualquiera que... también sea o no, ¿verdad? Cualquier elección la interviene lleva el en TSJ. organismos de segundo y tercer orden. Ahora, ¿cómo solucionar el problema de fondo del IPS que yo pueda elegir a Felipe Goroso, a Carmen y a Pedro Ullari como la nueva mesa directiva que va a regir? eligiendo, democratizando el IPS. Claro, pero no, ¿cómo ¿Cómo asegura que ya haya medicamentos administrativo- con eso? Claro, administrativamente yo no sé cómo mejora la situación, es lo que quiero entender, y ¿verdad? administrativamente va a mejorar. Primero, porque va a haber un control directo del afiliado a sus directivos. Hoy estamos a través de un intermediario. ¿Cómo llegamos al Estado? No podemos llegar al Estado. El Estado nombra los consejeros
vía decreto y están ahí. Están tomando disposiciones, están tomando decisiones Sobre la plata del sobre asegurado. la plata del asegurado. Pero también tiene el sector obrero tiene un representante en el Consejo. Hace rato que está ahí. No. Pero es nombrado por el Poder Ejecutivo. Me podés Y decir, es pero lo que estoy diciendo. importante por un Tenemos que consenso, es lo que estamos. Me preguntaste cómo podríamos hacerlo. Claro. Democratizando eso. Y hasta que nos llegue ese momento, Y hasta que nos llegue ese momento vamos a tener estos problemas, ¿verdad? Vamos a tener estos problemas. En primer lugar, está un Estado gigantesco ahí sobre una estructura que Pero yo- vuelve a imponernos. perdón, doctor Lisboa, dentro del mar de problemas que tiene IPS, yo no creo que tengamos un solo río de solución, valga No. la metáfora. O sea, si tenemos un mar de problemas, parece que tenemos un mar de soluciones, tendríamos que tener. O sea, yo como asegurado del IPS, si me dicen vamos a elegir nuestra autoridad, yo digo, ¿una elección más? No hay otra forma de solucionar. Digo, voy a tener que ir a votar otra vez, otra solución. Si tardo un mes en tener turno ¿Y con un... ¿Querés con un- continuar en esto? Pero tiene que haber otra forma, otro mecanismo de control, ¿o no? Y el mecanismo de control, Uno solo hay. el único mecanismo de control directo, ¿cuál es? Tu participación. Bueno, pero eso lo podemos hacer con cualquier ente del Estado, con la pero participación vos que fíjate, tenemos, igual no funciona. Lo que pasa es el Instituto de Previsión Social total, es un ente autárquico, esa es la verdad. Sí. Vos podés utilizar el mismo sistema y cómo hacen las cooperativas. Sí. Las cooperativas eligen sus autoridades, ¿no? Y Ah, si ¿y qué alguien... control tienen las cooperativas también? ¿Eh? ¿Y qué Bueno, control tienen las bueno, están los asociados, si los asociados van y votan como borregos, bueno, Lo que pasa obviamente es que bajo le este van a... concepto- Lo que pasa es que ahí está su dinero, ¿entendés? Habría que ver, es una situación distinta, ¿no? Acá en el IPS. Pasa que si Bajo nosotros ese ponemos a concepto se comparar... elige también a los senadores y podemos- diputados, ¿verdad? Exacto, o sea, si Y ahí nosotros nos está. podemos poner a comparar una cooperativa con el Instituto de Previsión Social... No, yo- la figura, Claro, no, la no, figura, no, digo. sí. Una mala administración, una mala elección en una cooperativa, Y te es tal puede vez costar. 2 o 3 cuotas de más, pero una mala elección en IPS y que yo tenga que esperar 2, 3 o cuánto tiempo sea la elección, porque eso se va a definir con el futuro, significa que me puedo quedar 2 o 3 años sin tratamiento A ver, Toto, médico. ¿cuánto le costaría una elección como esa? ¿Tienen ustedes idea? No tienen ¿cuál sería el mecanismo? Poner urnas, tener un control, tener No. nada más. Y campañas. A ver. Y la campaña, bueno, no le va a financiar al Estado, ni le va a autofinancia financiar acá. A ver, absolutamente ¿y nada. cuánto ganaría, o sea, dentro de poner una suposición, tiene que ser un trabajo, una competencia humana, un recurso humano, Sí. uno tiene que ganar no solamente la elección, tiene que ser un cargo que tenga un salario también. Claro, porque va a ser un trabajo, la gratuidad del trabajo no está permitido, el Claro. código laboral Claro, pero el problema es, y la Constitución misma. claro, el también problema te es, marca. ¿cuánto voy a gastar yo en mi campaña? Y eso pasa sin, porque en este país no hay control, doctor, en este país no hay control de Van a elección. pagar la farmacéutica la ¿Verdad? campaña. Claro, Vamos a hablar sin vuelta, ¿verdad? Bueno, no, ahí va, o sea, más de la claro. farmacéutica en nuestro país. Sí, después me vas a devolver el favor, ¿verdad? Vamos Vamos. por parte. En A ver, primer lugar, sí. este mecanismo hasta hoy lo único que dio muchas dificultades. Coincidimos. Bueno, entonces, yo no puedo prejuzgar sobre el futuro, ¿verdad? Yo tengo que saber que la forma más democrática de administrar una institución de esas características es la elección. Pero No hay doctor, otra. más allá de la elección, ¿qué usted propone? Porque el tema de fondo que nosotros estamos tratando acá es la falta de medicamento Sí, en el IPS, perfecto. específicamente para los enfermos oncológicos. Se realiza la elección, gana usted como presidente del IPS. ¿Cómo soluciona el problema de los medicamentos? Y el problema de los ahí vamos a empezar a tener que dar de vuelta las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener un presupuesto dentro de un presupuesto fuera de lo que es el Estado y administrar ese presupuesto fuera del Estado. Porque hoy está manejado como un ente autárquico, Con un como presupuesto fuera del Estado. apéndice del Estado, pero con la característica Necesita que el autorización del Estado Congreso. no está aportando lo que le corresponde aportar. Es decir, yo voy a tener otra forma de administrarme, otra forma de hacer las cosas porque yo ya no voy a tener más el corsé que hoy me está poniendo el Yo creo Estado. que lo que nos estamos respondiendo, doctor, por lo menos yo no lo estoy interpretando, es como el asegurado que está viendo y dice, hoy yo no tengo medicamentos. Estamos hablando de repente de medicamentos oncológicos, pero yo conozco gente que trabaja en el IPS, tengo conocidos que son médicos y ellos me dicen, no tenemos guantes, no tenemos jeringa, no tenemos gasa. Sí. Entonces, tipo, bueno, bajemos un poco a tierra, la gente sale a comprar y el que está viendo dice, bueno, no hay gasa y si hay elecciones ya va a haber gasa. O sea, ¿dónde está la Hoy relación administra el entre una Estado. nueva elección y que ahora ya haya Hoy jeringas? administra el Estado en forma, digamos, en una forma, no voy a decir arbitraria, pero de acuerdo a cómo está
instituido en la Carta Orgánica, ministro del Estado. Y este es el resultado. Si queremos seguir en esto, bueno, tenemos esa posibilidad. Nadie puede decir, si los asegurados y los jubilados dicen, este es el mejor sistema, bienvenido, no hay ningún problema. Es decir, Doctor si no Rodríguez, se cambia eso, no hay solución Por que lo se pueda menos lograr intermedia estos por lo años menos. que ustedes y que yo venimos escuchando y venimos viendo, hasta hoy no hay solución. Pero es correcto lo que plantea el doctor, discúlpeme. El tema es, si tenés un sistema que evidentemente no invirtió en 40 años, porque tenemos el problema del Hospital Central, que el nivel laboral, la industrialización del país va creciendo y no acompaña en el crecimiento del IPS a esta situación. Entonces, este sistema no está dando resultado, esa es la verdad. La otra vez, hace un tiempo, le llevé a mi papá ahí de urgencia y estaba ahí en el pasillo. Con mucha buena voluntad le sacaron pero no tienen guantes. Este Esa es la sistema verdad. o los mecanismos de control de este sistema. Porque, a ver, sistema en general, porque a mí yo me también plantean- estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo A con mí me Pedro. plantean, por ejemplo, y se lo traslado a ustedes, me dicen, la solución son elecciones. A ver, En yo- el IPS, Toto, en yo- el Ministerio de yo creería que la Agricultura, solución podría ser en el modificar Ministerio de la Carta Hacienda. Orgánica, si querés. Pero elecciones, por favor. Claro, o sea, ¿por ¿Dónde qué la está la elección? relación? Es lo Cuando, que no me cuando entraba. tenemos que... Porque de que- yo asegurado, yo hablo como asegurado, voy a hablar como asegurado. Cuando yo me planteo, digo, a ver, el 70-80%, y a lo mejor el doctor Rodríguez me puede corregir si es que maneja el dato, de las personas que son aportantes del IPS, el socio, el que va a votar, estamos hablando de personas que ganan entre el salario mínimo y un poquito más, porque es la gente que relativamente va al IPS. El que tiene un salario relativamente Va a un privilegiado, seguro como nosotros privado. vamos a seguro privado, no nos vamos a mentir tampoco, salvo una urgencia, Ah. salvo una enfermedad oncológica, ¿qué más? Entonces, ¿quiénes van a tener la responsabilidad De de elegir. elegir a los... Son los mismos sometidos de siempre. Y bueno, Son aquellos que le vamos a Los sacar clientes políticos. del laboratorio hoy el medicamento, Y bueno, que ya lo sacan para la campaña política, pero lo vamos a hacer internamente pero dentro del IPS. preguntarle a esa gente si qué es lo que quiere. ¿Quiere estar así o quiere elegir? Toto, No sé. lo que pregunto. pasa es que vos te vas al IPS, te vas a urgencias, te quedas en el pasillo. Sí, hay videos, eso es nosotros innegable. cubrimos eso. Ahí te quedas en el pasillo porque no hay más lugar donde tenés que internarte. No tienen a veces ni siquiera suero, no tienen medicamentos para gripe, para personas que se van por un cuadro de gripe. Y para peor, no tienen lo que estaba diciendo Mariana, guantes, jeringas, gasas, algodón. Vos tenés que ir a comprar todo. Sí, esa es una Hay realidad. personas... Después de haber aportado cuánto. Exactamente. Hay personas que se operan de la nariz y se le mete un preservativo ahí. No sé si alguna vez ustedes... Eso no hay. No hay absolutamente nada. Tan difícil es, doctor, lograr que existan esos medicamentos porque siempre estamos con esa falencia, ese desfasaje de los medicamentos, tanto para la parte oncológica como para cualquier otro tipo de pacientes. De hecho, de que pasen por un paréntesis nomás y con todo el respeto de la opinión de aquí, de los que estamos, creo que en la parte de gobernanza, como dice el señor, es una cuestión legal que está en la ley y es un consejo tripartito, ahí está el representante obrero, el del patrón y el del Estado, ¿verdad? Entonces, el Estado, ¿por qué nombra? Entiendo que esto nombra porque el Estado es finalmente el garante subsidiario al final de todo el proceso. Si esto va tan mal, ¿quién es el que va a salir a cubrir la jubilación de una persona? Va a ser el Estado. Entonces el garante subsidiario es el Estado. En cuanto a lo que vos señalás, es cierto que hay dificultades y hay problemas serios en la urgencia, ¿sí? Pero esto se remonta un poco también a problemas que venimos arrastrando años anteriores. Si ustedes van y ven el Hospital Central, van a encontrar una hora del año 2011 que tenía que haber sido una policlínica con 90 consultorios que lamentablemente se le otorgó a una empresa que llevó el anticipo y no hizo, ¿verdad? Se construyó en un predio con ¿Quién tiene que mucho controlar eso, fango. doctor? Y están los estamentos de control, está la Doctor, Contraloría, está por en más 90 o 100 o 150 consultorios que se abran, el problema es que no hay medicamentos. Uno se va y no tiene los Bueno, medicamentos. a eso quería llegar. Cuando vos decís que no hay medicamentos, puede ser que tengamos ciertas dificultades, puede ser que hayan problemas de insumos también, pero yo le voy a dar unos datos nomás. El Centro Materno Infantil del IPS es el segundo más grande del país, donde hay aproximadamente 6.500 nacimientos anualmente. ¿Por qué el asegurador ¿Sí? no siente eso, doctor? Y bueno, y hay cosas como esa. El Centro Oncológico ¿Cómo no él está comunican, atendiendo a 6.000 personas. O no le ¿sí? cuentan a nadie. Hay más de 300, 500 personas que se dializan. Se hacen cerca de 300 imágenes diariamente. Doctor. Lo que pasa es que también hay que reconocer, si me permitís, que Sí, adelante. el hospital es no quiero decir un monstruo, ¿verdad? Porque suena mal, pero es un Sí. establecimiento que se diseñó para 800 camas y hoy tiene 1.500. Tiene una infraestructura de 40 y pico de años que
hace un año empezamos un proceso de refacción, como ustedes estarán viendo. Entonces, esos problemas se arrastran y se traen Doctor, a hoy, ¿no? Disculpe, sobre lo que usted decía Felipe, puede que sea comunicación. Yo creo que sí, es necesario comunicar más para que la gente sepa lo que se hace. Pero independientemente, aquel que llega con un problema de urgencia y puede ser una cosa menor y no tiene gasa, no sé si le alivia tanto saber que hay 6.500 nacimientos por año, digamos, si él necesita gasa y no tiene. La verdad que no sé si Es es su un tema, tema, es su yo no problema. sé si es un tema de Sí, sí. comunicación. También Entonces, a ver, comparto pero eso. para No, ir, el detalle es, ¿por Nosotros qué las si yo elecciones- aporto, No, por Felipe, qué si no yo sé. aporto mes a mes? Pregunto, Hay no sé. gente que aporta más, No puedo preguntar. cuando yo llego no hay medicamentos. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué lo que no está en los medicamentos si uno aporta? ¿Dónde está la relación que no es equilibrada? Bueno, ¿Por qué tenemos el 80 y no el 100%? ¿por qué no tenemos el 100%? ¿Por qué no Porque tenemos el 100%? primero que la cadena de consumo del IPS es brutal. O sea, todo lo que se consume. Fíjense, un hospital de cerca de 10.000 personas todos los días, ¿verdad? Circulando por ese hospital, consumiendo descartables, medicamentos y todo lo que fuera. Tenemos que tener un mecanismo también de provisión, pero súper afinado, como para que ninguna de las entregas queden paradas. O sea, ¿Y que por qué no ¿Qué hay ese falta mecanismo? para Hace eso? 70 años que está el IPS. Bueno, Claro. y estamos trabajando en eso. El problema es también, otra vez, vamos al final del cuento, que es recursos financieros. Yo estoy de acuerdo con el doctor cuando dice de que el Estado tiene que aportar, es cierto, pero tiene como 70 años de no aporte. ¿Y por qué no se le y obliga se de le alguna solicitó, forma? ayer estuvimos Porque en un son programa empleados de aquí Estado los que donde están estaba... administrando el IPS. Sí, Ahí estaba- está, pues. Hay una... ustedes recuerdan que el año pasado el IPS se le pagó cerca de 300.000 millones con un aporte del sector de los Educativo. ministerios, Ahora, de docentes, ¿verdad? Eso en Entonces, un discurso es... No Se lo está estoy trabajando. tratando de que está dando discurso. Es un discurso fantástico porque se está trabajando. Este sistema puede salvar al sistema mismo. O sea, si antes no se hizo, si hablamos de que venimos que supuestamente esta es una administración sin corrupción y a partir de esta administración se quieren hacer las cosas bien, ¿se puede salvar el IPS con esta administración o tenemos que ir a elecciones? no, yo creo que el IPS tampoco está fundido como para decir se puede salvar. O sea, el Bueno, IPS pero no está bien. no está bien. No está Ahora bien. Pero tengan en cuenta ustedes, si miramos un poco para adelante, porque si miramos atrás también podemos tener la ventaja de mirar para adelante. El año que viene se termina un hospital para 300 camas en Fernando La Mora. Sí, pero a ver, de 800, que es la capacidad real, a 1500, le sacamos 300, nos siguen sobrando casi Sí. 200, 300, que está sobrecargado el IPS, Bueno. tampoco es la solución. Bueno, pues te voy diciendo, se termina un establecimiento de 300 camas en Fernando La Mora, otra de 250 en Ciudad del Este, ¿sí? Un centro de adulto mayor que va a estar con 175 camas en San Bernardino, ¿verdad? Un proyecto de materno infantil que se quiere construir en la clínica 12 de junio, ¿verdad? Que está proyectada para 400 camas. O sea, si vemos hacia adelante con esos proyectos y ojalá que no tengan el problema que tuvieron en el pasado, que entren empresas que también crean más inconvenientes que soluciones por problemas financieros o legales, creemos que para adelante, de aquí a un año, el IPS va a tener una cara diferente a lo que hoy es en 12 meses. términos de establecimientos de salud, ¿verdad? Y a eso nosotros tenemos que sumarle lo que dijo el compañero, las mejoras que tenemos que hacer en términos de la gestión de la provisión logística, que es nuestro tema, que es el abastecimiento del hospital. Para ir a la pausa, en ese año, en esos 12 meses, un aspecto renovado físicamente, entre comillas, del IPS. ¿Qué significa eso? ¿Ya no vamos a tener gente en los pasillos en urgencia porque van a estar distribuidos en los distintos Bueno, hospitales o sí. vamos a tener menos? No, vamos a tener menos personas en la urgencia porque se está construyendo una torre de, diríamos, de 100 habitaciones para enviar la urgencia a las habitaciones comunes. ¿Cuál es el problema en la urgencia? El problema en la urgencia es que a mí me duele la panza y me duele la urgencia. Y a vos te duele probablemente el pecho, que puede ser más grave, y también te vas a la urgencia, ¿sí? Entonces llegamos toda la urgencia. ¿Y por qué nos vamos toda la urgencia del Hospital Central? Porque es el hospital de mayor categoría en el país. No me voy a ir a la clínica que está cerca de mi casa porque sé que ahí está medio complicada la situación. Entonces todos nos vamos a la urgencia del Hospital Central y abarrotamos el Hospital Central. Como no hay una forma de derivar esto inmediatamente a las salas hoy día en los pisos, es que ustedes ven gente en los pasillos, ¿verdad? Eso va a disminuir con las construcciones que se van a terminar a mediados del año próximo. Hay que ver, ¿eh? No estoy de acuerdo. Hay que ver. Vamos a la pausa La clínica, y ya volvemos. Ver para creer. O sea. Cosa que preocupa y no hablamos y mucho durante la pausa, Sí. todo, o sea, lo estamos haciendo sin vueltas también, nos estamos preguntando, ¿es la mejor solución o no? Doctor Armando Rodríguez, ¿cuándo fue la última vez que consultó como asegurado el IPS? Yo consulté en el mes de marzo porque me hice un estudio porque juego fútbol,
¿verdad? ¿De qué posición? Entonces, de mediocampista central. Mediocampista central. Sí, Yo lo veo señor. acá como un 10 muy habilidoso, le diré, tirando Entonces para me hizo un estudio de imágenes ¿Cuánto en el esperó? instituto, ¿verdad? Y tuve que esperar una semana para que me den el turno. Una semana. Relativamente poco, ¿eh? Sí, no es mucho. Ojo, Toto, que en el sector Afortunadísimo. privado también lo mismo, Sí. ¿eh? Yo te digo, pagando un seguro médico privado, yo tardo 15 días. Y Bueno, por eso. nosotros tenemos en el call center, tenemos una media de 20 entre 28 días para las atenciones de consultas en los troncales más importantes, Y casi que es medio día pediatría y hasta que te compañía, atiendan en ¿verdad? el call center. Y el call center Sí. tiene sus dificultades también. Pero hemos implementado un sistema bastante interesante de que las personas llaman a pedir el turno y entonces definimos que aquella persona que no llega al hospital en el tiempo de 60 minutos que empezó su turno, porque los turnos son de mañana, tarde y noche, entonces se recuperan los turnos. Y la persona que está ahí lo utiliza, porque tenemos un 40% de personas que no acuden. Claro. Que piden, Entonces piden y puede ser que por el tiempo de la demora, puede ser que justo el día que pidió no consiguió el transporte o la lluvia, lo que fuera, entonces no va a la consulta y se recuperan los turnos. Y ahí hemos mejorado los indicadores del call center, ¿verdad? En cuanto a la atención de personas. Ahora, un poquito para agregar más lo que consultaba la señora, es que nosotros tenemos un requerimiento para completar todos los medicamentos y insumos, en términos de dinero estoy hablando de 60 mil millones de guaraníes por mes. Este es el costo de medicamentos e insumos del IPS, ¿verdad? Y lo que salud recauda por el modelo, por el porcentaje que va, una parte de jubilaciones, otra administrativa, otra salud, recauda 40 mil millones. Entonces eso hace que se arrastre una deuda que a la fecha orilla cerca de 500 mil millones de guaraníes, Por la aquí, deuda del 20.000 IPS. mensuales. ¿Cuál es? Exactamente, que viene de años, o sea, no es solamente de este año, de años anteriores inclusive. En un ¿sí? asado, doctor, si el equipo le invita a un asado como lo suelo hacer yo con mis compañeros habitualmente, ¿Cómo lo vas a hacer Le van a mañana? preguntar- todo? Bueno, doctor. saca pecho. Bueno, no, gracias. le van a decir, doctor, contanos bien, ¿cuál es el problema del IPS? Acá el señor Lisboal, doctor Rubén Lisboal, nos dice, el problema es la administración del IPS y la influencia del Estado. ¿Cuál es el problema del IPS? Bueno, desde mi punto de vista... Como asegurado y como funcionario. Claro, no puedo abarcar demasiado porque tengo que suscribirme un poco a lo que Claro, hago, sí. lo que yo veo es que pasa por tres aspectos así importantes, ¿verdad? Una es una cultura institucional que tenemos de que en alguna medida no nos brindamos del todo y a favor del asegurado cuando somos del sector público porque tenemos un mecanismo de compensación que es el salario, que es regular, que igual se me paga si le atiendo bien o mal a las personas. Punto Eso es uno, interno, claro. ¿verdad? Eso es interno, ¿verdad? Segundo es que al IPS se lo vio como el salvavidas, ¿verdad? Que está bien que sea así, pero para todos los problemas de salud que existen en el país, ¿sí? Incluyendo a las personas que no son aseguradas, ¿ok? Y entonces se mete a las personas en el sistema de seguro, a lo mejor con toda buena voluntad, en tu empresa, a un amigo que tiene un problema de salud, pero había sido que es un problema crónico, ¿verdad? Que representa un gasto promedio de entre 80 y 100 millones de guaraníes mensual y vos le metiste como asegurado con un salario mínimo de 1.800.000 ¿Sabe guaraníes, ¿verdad? cuánto es la carga de esa, o sea, cuánto nos cuesta a esas personas que entran de favor, entre comillas? Y nosotros creemos que alrededor del 30% de las personas está subdeclarada, Altísimo. que es un factor, o que son de favores dentro del total de los 750.000 más o menos de ¿Cuántas personas personas aseguradas. creen? Y ¿Estamos hablando de cuántas personas? cerca de 200.000 personas. Cerca de más o 200.000 menos. personas. Que están Exactamente, en ¿verdad? esas condiciones. Que en esas No, condiciones. decía el Y el, doctor- para completar, y el sí. tercer punto del problema del IPS, Bueno, y el tercer punto del IPS es el modelo de contrataciones que yo señalé hace un rato que se rige por la ley y las fuerzas del mercado son muy importantes. Ustedes hablaban recién de algunas marcas, ¿verdad? Todas las empresas entran a pelear a lo que fuere para que gane su producto. ¿Y la corrupción, Independiente, antes de que llegues, independiente de que el producto llegue o no al asegurado, ¿me entiendes? Vos sos de la firma A, yo de la firma B, poco me importa que el señor tiene que tratarse, yo quiero que mi producto llegue, entre. Y si eso representa una demanda, un amparo o una tranca, entre comillas, ¿verdad? Así en términos burdos, no importa, porque es mi producto y vivo de eso, que es la ley de la O sea, competencia finalmente, ¿verdad? doctor, ¿cómo se bastardea un poco el objetivo, justamente? Porque Así el mismo. tema ya es negocio, no solucionar el problema de Tal las cual. necesidades del asegurado. De hecho, hay que ser sincero, ¿verdad? Al IPS le ven a una institución como la institución más importante en materia de, diríamos, socio de negocio. Porque es uno de los mayores demandante. compradores Un del demandante. Estado. Porque el negocio de la salud no se da solo aquí, digamos. Por eso. Y la Ya es corrupción una no está cuestión.
Y podría estar, ¿por qué no? Claro que podría estar. Podría estar. Todos estamos, Todos no, estamos es que expuestos. todos estamos expuestos a esto, ¿verdad? Pero hay que reconocer que no puede haber corrupción si yo desde el lado del escritorio donde a mí se me ocurre hacer corrupción y no tengo mi par del otro lado. Necesito el par del otro lado para que yo pueda hacer el negocio. Claro, eso es relativo, creo que tiene que ver mucho también con lo del salario, si uno gana bien o no. O sea, hay muchas variables en ese sentido. Eso de la corrupción es como el tango que se baila a dos, me parece que va como lo de Felipe, que dice que es un problema de comunicación. No, o sea, avísame si lo que estoy diciendo no para vos tiene mérito. Para ¿verdad? mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Me parece fantástico. Están 4 contra 1. Ahí está la democracia, ¿viste? Lo que quieren. Vamos a votar si quieren. Claro, porque- Yo creo que no lo hay, que pasa es que problema, uno- no hay comunicación que le salve en realidad. No, lo que pasa es que yo aporté un punto de vista distinto nomás. Y acá hay que entrar a aplaudir todo lo que ustedes dicen. No, Pero no, Pero el pues, punto de vista no, distinto que dijiste es seguir con el sistema. El señor No, yo no doctor dije le- eso, yo sí dije eso, dijiste, no cambio lo pero que dije. miraron con horror y dice, vamos a votar. Ah, se agarraron la cabeza. No, no, hay ningún así. en realidad, también. pero No, al contrario, yo me parece una buena opción. O sea, para vos soluciones armar un politburó. No, Tipo, al contrario, claro. al contrario, tenemos, hay ejemplos claritos de que la elección y el compromiso de la gente que va a votar. Pero da ahora que le resultados cambian estupendos. a su consejero o el obrero, o sea, amigo. Pero Está sentado, tipo hace años, no le pueden cambiar, estos tipos no tienen consulta con el fuerza. asegurado. No tienen fuerza, esto va a cambiar a su consejero Consulta obrero. con el Que le cambien a asegurado. ellos. Es que no Yo se creo que el puede. asegurado quiere que haya O sea, gasa, claro que medicamento sí. y Bueno, aspirina. Pero esa que Sí. se presión no Eso va a debería cambiar. bajar un A ver, poco. Mariana. Por perdón. favor. No, que yo creo que esta discusión es sumamente interesante, pero al asegurado le interesa ir a la farmacia y que haya medicamento, que haya gasa, que haya guante, que su doctor que la atiende, porque uno los ve como los atiende, tengan que estar ahí a mano pelada, el propio médico A ver, está expuesto. Yo Eso le creo que importa al dice que es el asegurado. sistema, pues no llegó a eso. El huevo o la gallina. Bueno, ¿qué hora tenemos? 19:53. Sí. Estamos en la parte final y no estamos, se está poniendo fuerte. Le veo con No es, ganas de claro, responder al no es doctor desmeritando Ligo. Sí. opiniones, simplemente es opinando distinto. ¿sí? Claro. Eso es lo que quiero aclarar. Doctor, usted dice que es la única solución la participación de la sociedad con una elección, lo que sea. ¿No hay una forma de impulsar un mecanismo de control más duro hoy? Agotar primero el sistema de control, hacer que desde un inicio el asegurado sea participante en las decisiones de control primero del IPS para después decir, bueno, estamos maduramente preparados para las elecciones. La Contraloría General de la República está dentro del IPS para hacer el control, pero los resultados son muy pobres, ¿verdad? Así que... ¿Y el consejero obrero, doctor? ¿Cómo? El consejero obrero también... Avala todo, ¿eh? Está claro. Pero él es nombrado por el no Estado. pago, él es Él es nombrado por Claro, el ellos no lo Ejecutivo. eligen. ¿Puedo hablar con el Iboa yo? Sí, No te sí. pregunto. A ver, ok. El Poder Ejecutivo es el que nombra por un decreto al representante obrero y nombra Pero si arbitrariamente. ustedes presionan, le van a cambiar. Si se quedan sentados pidiendo... ¿Cómo se elige el ¿cómo le da representante presión a obrero? ese? Pero vos acabaste de decir Un que ellos momento. no tienen fuerza. Un Te momento, estás porque contradiciendo nos vamos- vos mismo. No, A ver. no estoy diciendo nada. Felipe, Te Felipe y estás Carmen, contradiciendo por vos favor, mismo. nos estamos poniendo, hasta hoy no sé cómo se Pues, elige no tienen fuerza. el consejero Por obrero. eso, A ver, Felipe, el consejero- decreto del Ejecutivo. Se nombra una terna o se le trae una terna al presidente de la República. El presidente de la República de esa terna nombra. ¿Quién da la terna? ¿Quién designa las ¿Quién ternas? arma la Y terna? Ustedes. nombra entre las Dice, ahí está. centrales sindicales. Yo pertenezco, yo te voy a hacer una aclaración, yo estoy en el frente A mí no, sindical. doctora, la gente. No, perfecto. Como vos afirmaste que son yo estoy en el frente sindical y social, que es un frente en el cual también algunas centrales están incorporadas, pero están fundamentalmente sindicatos, están asegurados y están jubilados, ¿verdad? Y el Poder Ejecutivo es el que tiene la potestad de nombrar Claro. al Pero los sindicatos representante también obrero. son parte del problema. Claro, doctor, porque pero ellos son los que recomiendan. Hay una serie de situaciones que se deben Claro. considerar, pero una de las formas de democratizar, por lo menos formalmente, digamos, ya que no quieren hacerlo de otra manera, es haciendo unas elecciones y llamando a elecciones. Y vuelvo a reiterar, como el doctor Ya nos acá estamos yendo, doctores, así que- nos aclaró, Sí. es una forma sui generis de manejar, porque se manejan los fondos de los asegurados y el aporte patronal y el Estado está ausente, Doctores, pero está presente Muchas para gracias. administrar. Muchas gracias por eso. Lo único que aprendí en una clase de música es este signo, se cierra el debate. Silencio, nosotros vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Mañana, si es que esto no termina de otra forma después del programa, tenemos más envueltas. Chao.